Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy vamos a platicar pues un montón de cosas, porque estoy con Alejandro Pérez Cervantes, escritor, fotógrafo, académico, periodista y académico como docente, como investigador. Vamos, pensaba yo cuando preparaba esta entrevista, Alejandro, una especie de hombre del Renacimiento, ¿no? Es decir, por la versatilidad, aunque más o menos está en el mismo campo, son áreas bastante demandantes. Primero que nada, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti, Jesús. Es un gusto estar aquí contigo. Agradecerte mucho el espacio, el interés en mi trabajo. Y bueno, yo creo que la transdisciplina ya es una cuestión que en los tiempos actuales pues ya no es una especie de capricho, sino que es una necesidad, ¿no? O sea, tú también como autor, como investigador, como docente y en estos proyectos de divulgación, pues estamos entendiendo que no trabajamos en parcelas aisladas del conocimiento o de la cultura, sino que estamos siempre en campos interconectados, ¿no? Entonces sí, mi quehacer ha venido pues diversificándose en muchas áreas, pero que al final de cuentas todas están de alguna manera anudadas, ¿no? Y anudadas con un sentido, con un propósito. Alejandro, me gustaría que platicáramos de varios proyectos que has estado realizando en los últimos años, sobre todo, tanto en literatura como en fotografía, entre otros. Pero antes, para ver desde dónde habla quien crea, no sé si pudiéramos platicar un poco de ti, y me gustaría preguntarte cómo inicias, te presento como escritor, te presento como fotógrafo, como académico, como periodista, pero ¿cuál fue esa puerta de entrada al mundo creativo, si se puede ver así? Bueno, yo soy, es curioso porque yo soy de formación diseñador gráfico. Ajá. Yo ya hace varias décadas me gradué como diseñador gráfico, luego hice una maestría en diseño editorial en la Universidad de Monterrey, y luego posteriormente, más recientemente, un doctorado en teoría crítica. Desde hace muchos años, muchas décadas también, cuando yo empecé en el trabajo del periodismo, digamos que mi trabajo como profesor, como periodista cultural, como editor y como autor, me gusta más la palabra de autor. En este contexto local a veces de Saltillo, donde hay una preeminencia o una aspiración por ser artista, que me parece una palabra muy grande, me gusta a mí mucho la palabra de la autoría. O sea, yo sí me asumo como autor visual, cuando trabajo mis proyectos fotográficos, como autor de textos, una aspiración, la figura del polígrafo, ¿no? Del escritor que aborda varios géneros, que trabaja varias disciplinas. Pienso en autores que no son comunes en la literatura mexicana, como el caso de José Emilio Pacheco, por ejemplo. José Emilio Pacheco, que es una figura así, un sol, ¿no? En la literatura. Un tipo que hacía poesía, que hacía narrativa, que hacía periodismo cultural, que hacía ensayo, y todo lo hacía muy bien. Hacía novela, hacía cuento, ¿no? Entonces, desde hace ya muchos años yo asumí esa divisa de ser un autor que aspirara a una cierta totalidad, a una cierta especie de ser todoterreno, ¿no? Como un vehículo todoterreno que fuera haciendo proyectos que en algunos momentos pareciera que son distantes, pero que sin embargo se conectan. Por ejemplo, mi doctorado en teoría crítica, mi tesis de doctorado fue un ensayo, un estudio sobre la fotografía documental en Coahuila en el último medio siglo. Y creo que ese estudio muy profundo, muy cabal de la fotografía documental y periodística en Coahuila, y el trabajo de conocer a mis compañeros fotógrafos, o sea, grandes compañeros que yo admiro y con los que he trabajado en muchos periódicos de aquí de la capital de Coahuila, me permitió también de alguna manera asimilar cierta teoría que después pues me era útil en mis propios proyectos autorales, ¿no? Claro. Entonces siempre está ahí, por ejemplo, el trabajo como editor de las secciones de cultura en algunos medios de aquí de la ciudad, conocer el ambiente, entrevistar a escritores, ir generando mis propios proyectos escriturales, mis propios libros, que también se fueron dando a partir en 2007, que fue cuando gané mi primer concurso nacional, que fue el Julio Torri, que también pues fue haciéndose una disciplina un poco autodidacta, ¿no? en los campos de la narrativa, y que sin duda se fue alimentando
pues de ese trabajo periodístico del día a día, que tú sabes que los periódicos, los medios son una escuela bien fuerte. Y volviendo al tema de esta aspiración de ser autor, de ser escritor, de crear, pues tú sabes que ahí cuando uno es joven, cuando uno está en sus 20 años, pues tiene muchos sueños, ¿no? De quiero publicar un libro, quiero escribir, quiero que la gente me lea, tengo inquietudes, tengo cosas que decir, pero a veces se desestima todo este trabajo de los años, ¿no? Porque en los años, en el trabajo del día a día, pues va habiendo una formación, ¿no? Y va habiendo incluso en las equivocaciones y en los errores y en los proyectos fallidos, va habiendo una formación que luego, si tú la sabes aprovechar, pues va consolidando también un oficio, ¿no? Y entonces en el corregir los textos de otros, en el editar los textos de otros, vas aprendiendo, ¿no? Y entonces, pues digamos que de manera, no planeada, pues se fue haciendo pues ese caminito, esa trayectoria, pues como editor, como profesor. Y bueno, y además que tú sabes que en los medios, ahora sí que artísticos de la ciudad, pues a veces uno tiene que hacer muchos trabajos, ¿no? Y entonces de repente yo estaba dando clases en licenciatura en la mañana y luego estaba editando un libro y estaba colaborando en un periódico y estaba dando un curso de literatura en la tarde y estaba haciendo un posgrado y entonces era conciliar un montón de cosas que además también como profesor, yo ya este año cumplo 20 años como profesor universitario, también el tema de trabajar con los jóvenes, pues siempre hay una exigencia, una demanda que te obliga a tener que mantenerte fresco, ¿no? Claro. Y a estarte formando y a estarte actualizando y estar leyendo y estar tratando de no quedarte anquilosado. El trabajo con los chavos siempre te vivifica, ¿no? Te cura también de esta solemnidad y de esta cosa de asumirte como una autoridad que ya no tiene posibilidades de formarse y de nutrirse pues del conocimiento, ¿no? Y entonces creo que ese trabajo también académico me dio una exigencia, ¿no? También para ir conformando pues también mis proyectos autorales, tanto en las artes visuales como en la literatura y el periodismo. ¿Nace primero la figura, digamos, en ti del escritor y de ahí te fue conectando con los demás? ¿O cuál fue la primera expresión artística, creativa, autoral con la que empezaste a experimentar, contar historias, digamos? Híjole, mira, yo me acuerdo mucho, una de mis recuerdos más antiguos, seguramente, Graham Greene decía que, tenía una frase muy bonita, Graham Greene me gusta mucho, decía que la infancia era como el saldo acreedor del escritor, es decir, que en la infancia hay experiencias tan vívidas, tan únicas, tan potentes, porque todos tus sentidos están tan despiertos, tan nuevos, que a veces cuando el escritor vuelve a la infancia encuentra muchos motivos y muchas experiencias que pueden nutrir su propia escritura, que pueden enriquecer lo que él tiene que decir. Y yo me acuerdo, una de mis primeras recuerdos más antiguos, me acuerdo yo en el jardín de la casa de mis papás, con un cuadernito, con una libretita de estas como de reportero, de estas libretitas largas, escribiendo algún cuento, dibujando también, dibujando luchadores, charros, que yo veía en los programas de la tele, ¿no? De la televisión mexicana de aquellos tiempos, ¿no? Y entonces había esta aspiración, mis hermanos eran, en la familia siempre hubo estas aspiraciones artísticas de dibujar, había talento para dibujar. Mi papá, aunque fue un hombre con una instrucción básica, que fue obrero, él era soldador, era un hombre que le gustaba mucho leer, nos arrimaba muchos libros, revistas, y creo que la lectura fue así una de las cosas que en mí detonó ese interés, esa hambre, ¿no? De saber, esa curiosidad, porque pues empiezas leyendo el Calimán y después estás leyendo Oscar Wilde y después estás leyendo clásicos de la literatura y luego estás queriendo también tú hacer tus propios pininos, ¿no? Yo mi primer texto de creación lo publiqué en un medio local en los primeros años de los 90s. Yo todavía no cumplía 20 años. Uh-huh. Y poco después empecé a trabajar en los periódicos como corrector, como reportero, como diseñador, como editor, y entonces se fueron encadenando cosas, ¿no? Y ya después del trabajo periodístico, pues empezó esta aspiración de, ahora quiero escribir, ¿no? Uh-huh. Ahora tengo cosas que decir. Trascender en la literatura. Sí, en la literatura, hacer un relato, hacer un cuento, tener esa finalmente creo que en la creación es bien válido y es bien lícito y es bien necesario la ambición, ¿no? La ambición de hacer algo, dices, quiero hacer algo grande, ¿no? Quiero hacer algo que trascienda, que toque a los demás, que se encuentre con los demás también. Uh-huh. Sí. Me gustaría que platicáramos del proceso creativo, Alejandro, en el sentido en el que
Si estuviera hablando yo con un novelista, le digo, bueno, ¿cómo sucede la historia, lo que quieres contar, cómo la adaptas a una novela? Pero en tu caso se hace mucho más complejo porque has escrito ficción, no ficción, pero también haces fotografía, pero también haces proyectos de investigación. Vamos, cuando viene una idea a tu cabeza, ¿viene ya con el formato? ¿O primero es la idea y luego ve cómo lo encajo? ¿O cómo sucede? No, bueno, es muy accidental y yo creo que cada vez conforme va pasando el tiempo, creo que también a veces los temas nos encuentran, ¿no? Y hay temas que tardan como el vino, o sea, que tardan mucho tiempo en asentarse y en madurarse, ¿no? Yo te digo, yo empecé, mi primer libro es un librito de cuentos que escribí siendo trabajador indocumentado en Estados Unidos, allá por los años 2000. ¿Qué estuviste haciendo allá? Estuve trabajando en las cocinas. Okay. Estuve trabajando en Chicago, en las cocinas, en las pizzerías, en las cocinas japonesas, chinas, trabajando muy duro, ¿no? Y recorriendo la ciudad y viendo los museos y yendo a los conciertos de blues, ¿no? Y entonces andar pata de perro, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve en 2 estancias, una cortita y una larga, ¿no? Ya recién salido de la universidad. Y era pues este aire de aventura, este aire de recorrer el mundo, de ver otras cosas, ¿no? Y cuando yo estoy allá en aquel idioma que no entendía, en aquellas ciudades donde te pierdes, fue cuando empecé a tomar conciencia de mi propia escritura también. Yo regresé en 2005 de Chicago y traje ese primer librito que se llama Murania, que es un libro de cuentos, y que fue mi primer libro y lo metí al concurso Julio Torri como no queriendo. Y cuando me hablaron de la coordinación de literatura, oye, acabas de ganar este premio nacional. ¿Te lo esperas? No me lo esperaba. Hay un sueño porque lo mandas. Sí, hay un sueño, hay un sueño como cuando compras un boleto de la lotería. Claro. ¿No? pero realmente sí fue una sorpresa muy bonita y fue también como la confirmación de una vocación, ¿no? Creo que los primeros libros, tengo muchos amigos escritores y platicamos mucho de eso, de que hay libros que son como libros de transición, que dices, no es mi mejor libro, es mi primer libro y le tengo mucho cariño, pero creo que son libros que son necesarios para que tú reafirmes una vocación y también una seguridad y un aplomo para decir, a ver, ahora voy en serio, ¿no? Claro. Hablando de la migración, me gustaría ir a uno de los proyectos de los que quiero que abordemos en este espacio. Con su música en otra parte, una exposición fotográfica que en la cual obtuviste el segundo lugar de una convocatoria lanzada por el Instituto Zacatecano de Cultura en colaboración con la agencia Cuarto Oscuro, sí, que no es poca cosa. No fue un premio muy bonito porque en 2023-2024 fue un año muy bonito porque pues edité mi libro de Hopper, que bueno, ahorita vamos a hablar de sí. Hopper, pero pues yo tenía desde 2006, 2007 sobre el tema de Hopper, o sea, yo lo publiqué el libro en 2023, casi 20 años después. Por eso te digo, el tiempo a veces toma mucho tiempo los proyectos. En ese año también obtuve el premio de novela negra también, el internacional. El Yo Judas. El de Yo Judas, de mi primera novela policíaca. Y luego, eso es en octubre, y en diciembre me avisan del premio de Cuarto Oscuro. Fue un año muy bonito, muy intenso. Bueno, yo vengo de una familia de migrantes, además. Mi padre, Pascual Pérez Almaguer, en la década de los 50 formó parte del programa Bracero. Okay. Y él estuvo yendo con permisos a trabajar a ranchos tejanos, allá por San Ángel o por toda esa región. Él trabajaba de vaquero en la década de los finales de los 50, principios de los 60. Mi abuelo paterno también fue trabajador indocumentado, era profesor, fue maestro de inglés, trabajó en muchos ranchos de Zacatecas como profesor de inglés en las primarias. Mis hermanos, tengo muchos hermanos que fueron migrantes. Yo mismo fui trabajador indocumentado en Chicago, te digo, en el 99 y 2005. Entonces creo tener un conocimiento cabal también de las experiencias migrantes, ¿no? De trabajar con gente muy sufrida, de trabajar con gente que tiene 3 trabajos en un día, ¿no? Que trabaja de lunes a domingo. Estar en sótanos que huelen a salsa de soya con gente, con chinos con los que te comunicas a señas, ¿no? Y participar de esa riqueza y de esa camaradería, ¿no? Y entonces el proyecto de Con su música a otra parte era un proyecto que era una celebración de la música norteña, que tenía que estar presente en la música y tenía que ver con el tema de la migración también. Era un proyecto de un compañero, de un amigo, que bueno, que luego se hizo mi amigo Salvador Parga, se llama, un estudiante de la Universidad de Guadalajara, que es un proyecto muy bonito,
para promover la música norteña y la migración, digamos, voltear a ver esos temas. Yo hice un proyecto fotográfico también de muchos años donde fotografié el regreso de mi hermano, un migrante después de 20 años de estar en Estados Unidos, y el festejo cuando él regresó después de 20 años, y la muerte de mi padre, ya hace algunos años, que estábamos en el panteón y que se empiezan a caminar unos músicos con acordeones y con tololoches en el panteón. Y estando yo ahí en ese trance, en ese recuerdo de nuestro padre, no sé por qué, pues, vi la imagen y dije, esta es una foto, ¿no? Y entonces de alguna manera y otra foto de un indígena con una tuba enfrente de un rascacielos en la ciudad de Chicago. Esa la tomé en 2005, la foto más antigua. Y entonces de alguna manera esta serie tocaba 3 momentos, ¿no? El momento de mi estancia como indocumentado en Chicago, el regreso de mi hermano y la muerte de mi padre. Y las 3 imágenes en distintos tiempos, pues de alguna manera hablaban de ese tránsito, ¿no? Del regreso, de la pérdida, pues de la ilusión también cuando vas a trabajar a Estados Unidos. Y entonces creo que eso fue lo que tocó al jurado, ¿no? Porque yo estaba bien emocionado porque pues, fui con Pedro Valtierra, estuve en la fototeca de Zacatecas, las fotos salieron en cuarto oscuro, o sea, estar en una ciudad como Zacatecas desde hace muchos años. Que además, o sea, Zacatecas, que es una de las capitales culturales de este país, no del solo mundo. Eso, sino, sí, tienes razón. No solo eso, sino que además hay una historia familiar tuya en ese estado. Sí, bien fuerte. Bueno, mi familia viene de la región minera de Zacatecas, ¿no? De Nochebuena, toda esta región de Mazapil, ¿no? De hecho, mi abuela materna está enterrada en Mazapil, que fue maestra rural en el poblado de Novillos. Sí, entonces siempre hay una conexión, ¿no? Con esos temas. Y creo que todos, ¿no? Los autores, tú como dramaturgo, como escritor, como investigador, creo que los temas a los que llegas, pues no llegas porque sí, ¿no? Son temas que de alguna manera están en la entraña, te atraviesan. Exacto. Ahora, hablemos de Hopper en Saltillo. Tienes un libro, Edward Hopper en Saltillo. Bueno, es varios textos, y que culminaron el libro Edward Hopper en el norte de México. En el norte de México. Sí, que editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Porque estuvo en Saltillo, estuvo en Monterrey. Y en otros lugares, pero principalmente aquí en Saltillo. Fue donde más produjo. Donde produjo más obra. Ajá. ¿Por qué investigar sobre ese pintor? Porque fue una historia que me cayó por casualidad. Ajá. Yo estaba con mi hijo chiquito, con uno de mis hijos, sentado en mis rodillas, y estábamos viendo un video sobre la obra de Edward Hopper, que a mí me gustaba mucho. Yo había visto su obra más importante, Nighthawks, ese famoso cuadro donde están en una cafetería que está en el Art Institute de Chicago. Ahí está el cuadro. Yo lo había ¿La habías visto cuando? Sí, la fui a ver, y es una cosa sobrecogedora, ¿no? Ajá. Y siempre Hopper, pero pues era el conocimiento de la, digamos, superficial, ¿no? De este autor. Como ves a Van Gogh, como ves los girasoles, como ves. Y entonces estamos viendo un video en una laptop. Yo estaba empezando a dar clases y estábamos viendo el video en YouTube, y mi hijo se mueve y con la mano le pega al tab. Y tú sabes que en YouTube cuando le pegas al tab se pausa el video. Ajá. Se pausó el video, eran puros cuadros de Edward Hopper con música de Glenn Miller, de la década de los 40, 50, ¿no? O sea, muy ad hoc. Y cuando se pausa el video, haz de cuenta que se ve el cuadro, la acuarela, que son la mayor parte acuarelas, y veo esa imagen, digo, esta esquina, este edificio, se me hace conocido. Y entonces veo el edificio y luego dice, el Palacio. Dije, parece el Cine Palacio. Ajá. Dije, ahora zapatería. Sí. y esa fue la primera, y ese fue en 2006, 2007, fue la primera vez que yo vi, dije, y entonces me puse a buscar, no había nada. Y luego encontré Guy Levin, que es la biógrafa más importante de Edward Hopper. Tiene un libro, una biografía muy, muy completa en esa biografía, que no está traducida al español todavía. Vienen las cartas de Joe Hopper, la esposa de Edward Hopper, y allí menciona, fuimos a Saltillo en junio de 1943. Ese fue el hilito que yo encontré. Y a partir de ahí empecé a hacer varios textos periodísticos todavía. ¿No se había hablado de Hopper en Saltillo? No se había hablado, no había ningún texto en español en México sobre Edward Hopper en México, sobre la estancia de Edward Hopper en México. Ajá. Entonces yo en ese tiempo le propuse a Alejandro Páez Varela, que ahora es el director de Sin Embargo,
que en ese tiempo tenía la revista Día 7 de circulación nacional. Sí. Alejandro Páez nos acaba de dar un curso de edición. Aquí había venido a darnos un curso de editores y lo conocí, un tipo pues también muy afable, muy prendido. Lanza el proyecto de Día 7, que era una revista que tiraba 400,000 ejemplares a la semana. Era de las que tenían más tiraje. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Encontré esto de Hopper. No, pues dámelo. Y se publicó el primer texto sobre Edward Hopper en Saltillo, fue en 2006. Y ese texto periodístico luego me puse a leer más, fui creciendo, fui encontrando y me fui leyendo todo lo que encontré. Todo, o sea, en inglés, en español, las biografías, las entrevistas, los catálogos, todo. Los libros los catálogos de las exposiciones. Y entonces yo sigo dando clases como maestro por horas, muchos años. Después me hice maestro de tiempo completo, hice mi maestría. O sea, pasaron un montón de cosas. Hasta 2015 yo dije que ya tenía varios textos publicados. En 2016 cierran el Cine Palacio, lo convierten en zapatería. Se pierde ahí un tesoro patrimonial importantísimo. Y entonces es cuando yo dije, tengo que hacer un libro, porque mañana van a tumbar el Cine Palacio y nadie va a saber. Y entonces ya en 2015 yo me puse a fondo a investigar, a escribir ese libro de Edward Hopper en el norte de México. Tardé casi 5 años. En 2021 lo propuse a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que le interesó mucho. ¿Por qué? Porque de las casi 13 acuarelas que hizo Edward Hopper entre 1943 y 1951, casi 10 son hechas aquí en Saltillo, 2 en Monterrey, una en Guanajuato y una en Oaxaca. O sea, prácticamente toda la obra mexicana de Edward Hopper se hizo en Saltillo. Es algo importantísimo. De lo que no se sabía. De lo que no se sabía nada. Como tantas cosas en nuestra ciudad, y me gustaría ir a otro o conectarlo con otro proyecto, que es el libro que, para quienes nos están viendo en YouTube o en Facebook, Umbrales, que reúne 22 ensayos sobre el centro histórico de nuestra ciudad. Pero como conexión me gustaría preguntarte, me da la sensación que hay tantas cosas que han ocurrido en nuestra ciudad que muchos no sabemos. Así es. Y no sé qué tanto tenga que ver eso con y esto es una percepción mía, el poco sentido de pertenencia, el poco sentido de orgullo que tenemos los saltillenses hacia nuestra ciudad. Hablo como en términos generales. Entiendo que habremos saltillenses que nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, pero si no la conocemos, si no sabemos qué le ha pasado, si no sabemos qué historias tiene, si no sabemos cuáles son los edificios emblemáticos y los tiran y ni cuenta nos damos, o los convierten en zapatería y ni cuenta nos damos, pues ¿cómo vamos a querer un lugar que no conocemos? No sé si te resuena algo de esto. Sí, me resuena muchísimo. Tenemos muchos años ya, ahora sí ya como, o sea, yo regreso de hacer mi doctorado en la Ciudad de México y ya regresamos con esa conciencia. Tú sabes que pues un posgrado siempre te vuela la cabeza. Las lecturas que te allegan, pues tus maestros, tus tutores, pues te cambian radicalmente tu visión, te quitan una venda a los ojos, te quitan esa ingenuidad. Y ya nos asumimos, ahora sí, vamos a hacer conocimiento, vamos a hacer textos, vamos a hacer investigación y empiezo a trabajar con muchos colegas que muy queridos y de los que yo aprendo mucho aquí en la universidad y en todo el país. Y una de las investigadoras con las que yo he trabajado muy de cerca es la doctora Argelia Dávila, que es especialista en temas de patrimonio y de imaginarios. Y Argelia, que es así es una autoridad verdadera en temas de arquitectura y patrimonio, siempre repite, dice, es que no se puede valorar ni se puede querer lo que no se conoce. Claro. Y entonces es bien curioso porque te digo, yo toda la vida yendo al centro, estudiando en el centro, viviendo en el centro, y de repente decir, a ver, voy a salir al centro y voy a investigar y voy a documentar, y te das cuenta que no lo conoces. Ajá. Sí, entonces que no lo, o sea, digo, es una vergüenza que todavía yo hasta después de los 30 años me vine enterando de que Hopper había estado en Saltillo, ¿no? Y el hecho de que no haya habido nada escrito es porque nadie, o sea, pues no. Nadie lo sabía, o si alguien lo sabía no le parecía importante porque no lo documentaba. Pues, exactamente, ¿no? Y te digo que se ligan porque estaba yo trabajando Hopper y entonces, pues, ¿en qué casa estuvo? ¿De dónde a dónde se movió? Yo me tuve que subir, por ejemplo, a las azoteas de donde él estaba, desde donde pintó, y encontrar ahora sí que la locación exacta. Entonces, en el libro viene la acuarela de Hopper, que están todas en Estados Unidos, y a tomar la foto, ¿no? Qué bonito.
Entonces hay ese relato, digamos, fotográfico con el relato pictórico, y en esa búsqueda y en esa exploración, porque tú sabes que también cuando son temas que te tocan, pues te emocionan, te apasiona mucho, pues fuimos también llegando a umbrales, viendo que, o sea, hay maravillas escondidas en el centro, en nuestro centro histórico, ¿no? Y empezamos a ver las puertas, y entonces dijimos, a Argelia y yo empezamos a tomar las fotos, tomamos cientos de fotos, recorrimos, cuadriculamos todo el centro histórico y más allá, y nos dimos cuenta de que había un montón de puertas, pero no queríamos hacer este texto ni esta investigación como, ay, qué bonito era antes y qué bonito el pasado y qué bonita nuestra ciudad, y como que este recuerdo un poco a veces, te digo, ingenuo, y este recuerdo a veces superficial, esta evocación superficial de la ciudad o de los valores estéticos o arquitectónicos o históricos, y llegamos a la conclusión, leíamos por ahí, por ejemplo, a Néstor García Canclini, y decía Néstor García Canclini, bueno, es que el patrimonio o la visión del patrimonio tiene que trascender la conmemoración, porque se supone pues que el patrimonio es algo vivo, es algo que vives, o sea, en el día a día, ¿no? Y es algo que te pertenece por ese derecho que tienes tú, por el solo hecho de habitarlo, ¿no? Y entonces no es la ruina que estoy yo aguardando y guardando como una especie de reliquia, sino que es algo vivo, el patrimonio es algo vivo. Y entonces dijimos, bueno, es una empresa que a nosotros nos rebasa. Yo creo que también ese es otro de los temas de la investigación, que te topas, te sitúan en cuanto a tus limitaciones, y tienes que a fuerza asumir una especie de visión desde la humildad, ¿no? Decir, yo no soy el especialista, yo no soy la autoridad, y entonces tengo que convocar a una serie de voces y de visiones y de inteligencias, y convocamos a Carlos Manuel Valdés, a Carlos Recio, a Poncho González, a un montón de gente, a la maestra Esperanza Dávila Sota, o sea, a Luis Castro, o sea, gente que está revolucionando, historiadores de la ciudad, cronistas, historiadores, periodistas, filósofos, reporteros, poetas, ¿no? Entonces, es decir, ellos tendrán mucho que decir, ¿no? Y entonces vamos a contraponer estas visiones de las puertas, ya no en un sentido histórico y patrimonial, sino en un sentido incluso de la puerta como concepto, ¿no? Porque el umbral, justamente. Entonces los umbrales son eso, quien lo entiende como una dimensión metafísica, ¿no? Y hay quien lo entiende como una evocación al pasado, y hay quien lo entiende desde una postura estética. Y si le preguntas a Eliezer Jáuregui, que es un erudito en música, te va a hablar de partituras, ¿no? Y entonces yo creo que ese fue el acierto de decir, a ver, están estas voces, nosotros vamos a ser un poco como los directores de la orquesta, y pues vamos a traernos ahora sí que a los genios, ¿no? Que articulen un discurso, ¿no? Y luego digo que el libro tuvo, siempre que hay estas búsquedas y estos hallazgos, ocurren cosas muy bonitas porque se van dando una serie de coincidencias, ¿no? El libro tuvo muy buena suerte porque, por ejemplo, le pedimos el prólogo a uno de los filósofos más importantes de México, que nosotros no lo conocíamos, no tenía, o sea, él no tenía noticias de nosotros, nunca lo hemos visto en persona, y le escribimos a Mauricio Beuchot, y tuvo una amabilidad de respondernos inmediatamente y de mandarnos un prólogo precioso, donde el libro lo pone él lo mete en la hermenéutica analógica, y dice, es que estos ensayos entran dentro de la hermenéutica analógica, y nosotros nos quedamos así, ¿no? Y entonces, o sea, digo, qué bonito, ¿no? Que se confluyeran tantas cosas, y luego juntamos un equipo de diseño, una diseñadora excepcional. Está hermoso. Y entonces lo mandamos a un concurso nacional de diseño y gana el Premio Nacional de Diseño. Y entonces hace cuenta que se redondea todo, ¿no? Y entonces ya el discurso del patrimonio, el discurso de los imaginarios, el discurso de la historia, el discurso del propio diseño, pues se vuelve un entramado de cosas, de intenciones, de propósitos, de búsquedas, que dices, bueno, esto ya no es nada más investigación sobre artes visuales, no es investigación sobre patrimonio. Y entonces también ese proyecto yo creo que también fue un aprendizaje en situarnos de que tendríamos que abrirnos a otras perspectivas. Que las perspectivas, o sea, yo no me puedo asumir ahorita decirte, Jesús, yo soy diseñador editorial y nada más, no me hables de otra cosa. O soy autor en temas de artes visuales, no. Creo que ya esas perspectivas ya no caben. Y luego coincidió, tú recordarás que en esos años, en la administración pasada de la universidad, entra el nuevo modelo educativo. Ajá. Que incide totalmente el tema de la transdisciplina. Sí. Así, o sea, como hecho adrede, haz de cuenta. Y sí, pues sí, o sea, la transdisciplina, o sea, no hay otro camino que la transdisciplina. Uh-huh. En un momento cultural como este, ¿no? Pues no sé si nada más en Occidente, pero al menos aquí en México, en Latinoamérica.
Ese es uno de los caminos. Y a partir de la experiencia de este libro, de estar dialogando con estas mentes, con estas voces, y a propósito de toda esta debate que hay en torno a la gentrificación y que el Distrito Centro, que no nada más ocurre en Saltillo. Es un fenómeno global. Ajá. ¿Cuál es tu postura o cuál es tu visión en torno a estos temas, al rescate? No sé si la palabra rescate de repente me hace mucho ruido, pero del centro histórico, por ejemplo. Sí, es como decía ahora me voy a ir a un ejemplo muy, pues no sé si banal o popular, ¿no? Que le decían al vocalista del grupo Caifanes, oye, ¿por qué estás cantando las canciones de Juan Gabriel? Dice, es un rescate. Dice, no, yo no rescaté a Juan Gabriel me rescató a mí. Claro. O sea, Juan Gabriel es la cultura, ¿no? Ajá. Entonces, a mí siempre no me molesta, pero me parece como insuficiente y pretenciosa la palabra rescate, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda, mencionábamos fuera del aire, ¿no? Al principio, de que se ha vuelto como una boda el asumirse como defensor del patrimonio y estar con tu café en tu teclado despotricando y haciéndote el héroe social que está tirándose en la bandera del patrimonio y se sube arriba se tira ahí en la Alameda a martirizarse, ¿no? Creo que el fenómeno de la gentrificación es imparable. O sea, es algo, las fuerzas económicas que rigen y que mueven todo. Exacto. Entonces sería ingenuo decir, pues es que yo con mi pepercito de tantas cuartillas voy a detener un fenómeno que es avasallador, ¿no? Y que está por encima de muchas cosas, incluso que está por encima de las políticas públicas y de las decisiones políticas, institucionales incluso, ¿no? Sin embargo, creemos que la academia puede ser un espacio donde se pueda reflexionar, donde se pueda cuestionar, donde siempre decimos nosotros el tema del pensamiento, Jesús. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, dices, es que yo estudio la imagen o estudio las imágenes, no me interesa a mí, por ejemplo, las fotografías antiguas, no me interesan como meras fotografías antiguas, sino me interesa pensar en la imagen. Y creo que el tema del patrimonio también es pensar el patrimonio. ¿Qué es? ¿Para qué está? ¿De quién es? ¿Por qué es patrimonio? ¿De quién es? Y entonces, como ciudadanos, siempre asumimos una visión muy pasiva, una visión indolente, una visión, como decías, distanciada, pues eso no es mío, que se caiga la casa, que se queme, que le hagan estacionamientos, zapatería, paletería, lo que sea. O si la compró este señor, ¿por qué no tiene derecho a tirarla? Exacto, si es de él, ¿no? Si es propiedad privada, ¿no? Como ha pasado con tantas, y va a seguir pasando. El ejemplo de Umbrales es que este libro es de 2023 y muchas de las puertas que vienen en el libro ya no existen. Y nosotros decíamos, oye, a lo mejor en 10 años muchas de estas puertas, la única manera de verlas va a ser en este libro. Y creo que éramos optimistas. Se han pasado menos años y ya no están, ¿no? Y entonces te digo que no porque la academia y también el conocimiento que surge de la academia y la teoría que surge y los proyectos que surgen, no porque tengan un alcance limitado, eso los hace inválidos. Creo que sí tenemos que situarnos dónde estamos, desde dónde estamos, hasta dónde alcanza nuestro poder, pues, de pensamiento, de convencimiento, de visibilización de las cosas. Pero creo que es necesario que lo hagamos. A mí me ha sorprendido y he platicado mucho, y tú puedes leer las columnas, por ejemplo, de Argelia, que ha sido una voz así bien puntual en esos temas, que de repente vemos a compañeros de la academia asumiendo por conveniencia, por ser acomodaticios, por ser acríticos, porque a veces esa es una postura bien cómoda. Uh-huh. De repente asumir todos estos proyectos como de una manera acrítica. Y dices, oye, pero pues si tú eres especialista... Pero se puede además. Tú eres doctor en urbanismo, tú eres doctor en arquitectura. O sea, eso déjaselo pues a una persona que no sabe, ¿no? O alguien que nada más está pensando en términos de dinero, ¿no? Uh-huh. Pero si tú eres especialista en patrimonio, restauración, y eres profesor, y eres universitario, pues tendrías que tener por lo menos que se espera de ti es que tengas una visión crítica y una visión racional de las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que urge que pensemos y que discutamos públicamente. Y que de alguna manera las voces autorizadas pues se hagan oír, ¿no? ¿Quién decía? No me acuerdo si decía Schopenhauer que la libertad era el poder hacer uso público de la razón, ¿no? O sea, digo, pues ¿para qué quieres libertad? ¿Para qué quieres tener conocimiento si te vas a quedar callado, ¿no?
Y no se trata de estarse peleando, ni estar despotricando, ni estar de Contreras con todo. Ni de estar... Pero si hay un cuerpo, un grupo de especialistas en la materia, pues tendríamos que estar escuchando esas voces. Claro, dialogando con y los que viven ahí. Y escuchando, ¿no? Sí, y tú ves, por ejemplo, yo veo muy activo, por ejemplo, el papel de académicos como Carlos Recio. A Carlos le preguntan, oye, pasó esto, ¿qué opinas? Es esto. Y te lo dice con una autoridad y con un valor, ¿no? El mismo Carlos Manuel, oye, es que es esto. Y no es estar, te digo, batallando nada más porque eres Contreras, no, lo estás diciendo porque hay un argumento, porque hay un conocimiento detrás, ¿no? Entonces creo que tendríamos que propiciar, o sea, como académicos, como investigadores, como gente pensante, ¿no? Porque de alguna manera, pues sí, siempre se supone que la academia, la comunidad artística, la clase intelectual, pues son las vanguardias de la sociedad, ¿no? Entonces, vanguardia, pues la vanguardia va adelante, ¿no? Y tendría que ir marcando ciertas pautas, marcando ciertos rumbos, proponiendo, haciendo propuestas, ¿no? Hablando de la novela o la literatura de ficción, que ahorita hablaremos qué tanto es ficción y qué no. Yo, Judas, esta novela con la que ganas el Premio Internacional de Novela Negra, una vuelta de tuerca, me parece que se llama. Una vuelta de tuerca se llama, sí. El premio. Me llamó mucho la atención porque además el jurado está integrado por Lola Ancira, por Imanol Canellada, por Nicolás Alejandro Ferraro. Y dicen, y cito, el premio fue gracias a la construcción de los personajes y la creación de atmósferas mediante detalles específicos y acertados, además de un notable manejo de la oralidad a través del lenguaje coloquial. Es un libro, según estuve revisando, autobiográfico. En cierto modo, sí. Y habla sobre algunos de los primeros feminicidios registrados en la ciudad de Saltillo por allá de los 80s. ¿Cómo es, primero, hablar de ti mismo o de lo que pasa a tu alrededor en una novela? Y, sí, de un tema que desde ciertos grupos nos han, no sé si la palabra sea instruido, pero señalado que es un tema que deben hablar las mujeres. Ok, sí. ¿No? Bueno, son preguntas bien interesantes, Jesús, y muy retadoras. Todo libro surge para mí, o sea, para mi experiencia como autor. Los libros no tienen un comienzo único, sino que tienen muchos comienzos, tienen muchos momentos. Este libro tiene esos primeros momentos. Uno de esos primeros momentos es mi infancia, o sea, es el recuerdo de ese crimen de una manera muy borrosa. Yo me recuerdo en el 4º, 5º año de primaria, cuando entra el profesor de educación física y nos da la noticia de que acaban de encontrar a esta niña adentro de una escuela en Saltillo. Ese recuerdo, ese momento de incertidumbre, de miedo, de turbación, que quedó en mi memoria. Te cae el 20 como niño, entonces, si mataron a alguien de mi edad o me pueden matar a mí. Sí, porque se generó una psicosis. Eso. Los niños que salíamos a jugar a la calle, de repente, oye, no salgas porque andan los robachicos, porque andan las gitanas, porque mataron a una niña, ¿no? Nunca había pasado en una ciudad como Saltillo. O sea, te estoy hablando de una ciudad que yo creo no tenía no era ni 10 veces más, o sea, la 10ª parte de lo que es ahora, ¿no? Y ese recuerdo es de mucho tiempo. Entonces digo, pues yo trabajo en la prensa, trabajo la policíaca, conozco a los policíacos, leo literatura policíaca. En 2012 viene uno de los grandes autores de la literatura policíaca mexicana, que es Elmer Mendoza, que es uno de los autores así importantísimos, y me invitan de la Secretaría de Cultura, entonces Instituto Coahuilense de Cultura, a presentar una novela de él. Y entonces yo dije, oye, pues voy a estar a un lado de Elmer Mendoza, entonces me tengo que poner a hacer la tarea, ¿no? Y entonces me puse a investigar y a leer y resultó una presentación muy bonita, porque pues se hizo una especie de entrevista ahí con Elmer y un tipo pues muy afable, un erudito. Y concluimos un poquito que la novela policíaca en México, en Latinoamérica en sí, tenía una virtud importante, que mientras la literatura policíaca clásica, Sherlock Holmes y toda la novela negra gringa, era el policía investigando un crimen o el héroe investigando un misterio,
en Latinoamérica, pues no podías decir que la policía y el crimen eran antónimos. Disociados, ¿no? Exacto. Sí. Y entonces sin embargo, esa aparente desventaja coincidía en una cuestión bien interesante. La novela policíaca en Latinoamérica, atendiendo el siglo XX, te das cuenta de que puede ser un vehículo muy potente para explorar la realidad social. Ajá. Y entonces ahí fue donde yo dije, esto quiero hacer. Sí, o sea, sí, quiero hacer una novela policíaca, pero que cuente otras cosas, ¿no? Ajá. Y entonces sí, está el crimen de la niña esta que yo recordaba vagamente, y entonces hice una investigación de archivos, una investigación periodística, porque yo no me acordaba el año, no me acordaba el nombre, no me acordaba de nada. ¿Tienes el recuerdo de niño que se ha matado una niña? Muy vago. Me tuve que meter a las banderas año por año. Le preguntaba a la gente de mi generación, oye, no, yo no me acuerdo. Y decía, no será una pesadilla que tú. no me lo habría inventado. En muchos momentos, porque fueron meses, ¿no? Hasta que encontré las banderas y luego encontré otras cosas. Me puse a buscar actas, me puse a buscar informes de necropsias. Fue una cosa muy, muy, muy amplia y muy cruenta también, porque si ahorita ves las situaciones que pasan, o sea, de terribles injusticias, de terribles casos de impunidad, de indolencia en cuanto a las investigaciones, imagínate hace 40 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces hacer esa reconstrucción, ¿no? Desde y además hacer una reconstrucción de la ciudad de mi infancia. No sé si tú viviste. Mi infancia fue en los 90, sí. Sí, bueno, entonces imagínate, 10 años atrás, sí. Había otro lenguaje, había otras modas, había otros carros, había otros negocios. El paisaje urbano era otro. Sí, era otro y había otra atmósfera, ¿no? Y entonces era detonar de ese hecho real, pero luego además meterme en las historias de se llama Yo Judas porque tú recuerdas que a los policías judiciales que ya no existen en ese tiempo les decían Judas. Cierto. Era un caló, ¿no? Era un caló. Judas, ¿quién es Judas? Pues Judas es el traidor, ¿no? Ajá, sí. Y entonces por eso el título pues tiene esa doble acepción, ¿no? Es la confesión. Me llama mucho la atención porque cuando se habla de una escritura autobiográfica, pues no vas al hecho, sino a la memoria del hecho. Uh-huh. Vas al hecho a través de los documentos y uh-huh. demás, pero hablar desde esta subjetividad uh-huh. Que nos platicas de cuando niño, cómo te llega y demás, uh-huh. la idea de cómo era la ciudad, cómo se hablaba, uh-huh. cómo se veía, cómo se respiraba, pues no es, me voy a poner un poquito filosófico, pero no es no es la atmósfera, es el recuerdo de la atmósfera. Uh-huh. Sí, es una memoria. ¿No? Es una memoria emocional, ¿no? Eso. Una memoria emocional, entrecruzada con muchas cosas. Por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas, al menos el norte de la ciudad, yo viví en los tiempos en los que había huertas, en los que nos metíamos a las huertas a robar manzanas, duraznos, higos, nueces, que veíamos las liebres, ¿no? Y también es la destrucción de esa ciudad. Sí. O sea, hay una memoria como un poco pesimista de ese crecimiento y al mismo tiempo de ese crecimiento, de esa destrucción, de esa noción, de esa inocencia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es la historia de una traición, o sea, de un hombre que se tiene que traicionar a sí mismo, ¿no? O sea, el Judas es el mismo, es este personaje ficticio con algunos rasgos también de personas que yo conocí, que tuve testimonios de ese tiempo y que afortunadamente pues se confluyeron otra vez la historia de la ciudad, la historia, la memoria social, que son los imaginarios, ¿no? Que dice Castoriadis, que son el imaginario puede ser la cosmovisión, puede ser la ideología, pueden ser las cosas que la gente cree, ¿no? Ajá. Y entonces pues tú sabes que Saltillo tiene imaginarios bien curiosos, ¿no? Bien curiosos, contradictorios. Y entonces esa historia es un poco un canto de amor a la ciudad, pero también un canto pues desencantado. Es una historia muy cruda, muy violenta también. Y creo que hecha también desde esa entraña, ¿no? Incluso desde ese enojo, porque yo estaba muy molesto cuando estaba descubriendo pues todas estas cosas que pasaron en ese caso y en otros, ¿no? Para quienes no hemos tenido la oportunidad de leerlo, ¿en dónde lo podemos encontrar, Alejandro? La novela se editó el año 2024, ya se presentó en varias ferias, ahora está en Amazon, está en Gandhi, está en El Sótano, acá pues en librerías de aquí de
de la localidad también está disponible. ¿La editorial es? Es la editorial Nitro Press, que es una editorial pues la más importante de literatura policíaca en México. Ajá. Sí, Nitro Press. Y te digo, y pues también fue una experiencia bien bonita porque me permitió además pues conocer a la comunidad de escritores policíacos de México, que son muy jóvenes todos y que son gente de Hermosillo, de Nuevo León, de Oaxaca, de Chiapas, y todos están contando sus Méxicos particulares, ¿no? Apenas te iba a decir, sí, o sea, los lugares donde hay cosas policíacas y luego, bueno, ¿en dónde no? En México, ¿no? ¿En dónde no? Pero fíjate, bien interesantes. César Gándara, que es guionista de televisión importantísimo, uh-huh, de Amazon, Netflix. César lo conocí, él es de Hermosillo y acaba de hacer una novela que habla justamente del problema del agua en Sonora. O sea, hay un crimen que está vinculado al problema de la posesión del agua. O el mismo Imanol Canellada, que es español afincado en México, uh-huh, tiene una novela que se llama Litio, es una novela policíaca que trata de los crímenes asociados a las tierras donde está el litio en México. Y entonces ya la novela policíaca ya no es los narcos, ya no es los policías, ya no es los feminicidios, sino que ya está vinculada a los temas actuales que tienen que ver pues con todas las problemáticas que tenemos ahorita, uh-huh, incluso de carácter pues ecológico, ¿no? Y que donde está el dinero está el crimen y que, bueno. Sí, y que el crimen, o sea, digamos, el homicidio es, digamos, la expresión más simplificada de ese crimen, ¿no? Hay cosas todavía más terribles atrás, ¿no? Claro. Sí. Para ir cerrando, porque nos come el tiempo, uh-huh, Alejandro, pero quiero platicar de Polvo, la uh-huh, foto que gana el concurso de Fuji, uh-huh, y Cuarto Oscuro, me parece también. Sí, sí. Una foto de fútbol de barrio. Uh-huh, de una cancha de fútbol llanero. A propósito de que en menos de un año vamos a tener un mundial acá en nuestro país, en 2026, parte del sí, mundial. Platícame de ese momento. Bueno, el fútbol, yo no sé si tú practicas algún deporte o practicaste de niño. Me fascina el fútbol. Sí, cierto. Ya te he visto en los estadios, sí, cierto, tienes razón. Bueno, yo fui futbolista de niño de fútbol llanero y todavía adolescente. Y seguramente tú recordarás los campos de fútbol llanero de la Liga Municipal en Saltillo, La Lija, en Emilio Carranza, sí, Oceanía allá abajo, Satélite Sur a un lado del penal, o jugar dentro del penal, por ejemplo, ¿no? También en los últimos años, yo venía trabajando el tema de la fotografía y sí tuve una convicción de decir, yo necesito empezar ya a trabajar mis proyectos fotográficos de manera más formal, más seria. Y empecé a cargar mis cámaras, empecé a trabajar, a recorrer la ciudad, a hacer un propósito de hacer ya una obra más consolidada, no nada más de tomar las fotos como hacen muchos fotógrafos que tomas lo que te llama la atención, sino trabajar temas, ¿no? Ajá. Y uno de los temas pues es la ciudad, ¿no? ¿Qué tiene que ver un poco con el fotoperiodismo? Sí, vinculado más que al fotoperiodismo, a la fotografía documental, okay, ¿no? El fotoperiodismo está más orientado a subordinarse a la noticia, a ilustrar la noticia, y la fotografía documental tiene más un carácter de registro. Lo que le llaman un poco también fotografía antropológica. La fotografía antropológica puede ser documental, sí, pero tiene una fuerte carga autoral. Okay. O sea, tiene una cosa que dices, pues sí estoy documentando, pero quiero imponer una mirada, un estilo, ¿no? Y creo que en esa fotografía justamente hay esa idea, ¿no? Yo estoy en un parque corriendo, a donde voy a correr, y en ese parque hay una cancha hacia el fondo, hacia abajo, y yo voy y la veo todos los días que voy en las tardes, y un día digo, pues me voy a llevar la cámara para ver si tengo la suerte. Y veo a los jugadores ya a la hora del atardecer, donde están. Entonces le está dando el sol transversal y en ese momento pues se levantan las nubes de polvo donde están corriendo. Uh-huh. Y son 2 fotos las que yo tomo. Y pues ya ves, hay una serie de jugadas y de posiciones y el blanco y negro siempre me ha gustado mucho. Creo que el color es bien difícil el color. Siento que tienes que resolver muchas más cosas. Todavía como fotógrafo no entiendo el color. O sea, no lo entiendo y creo que no lo puedo dominar todavía. Okay. Y entonces, pues es como en el arte, ¿no? Muchas veces la gente dice, qué bonito tiene este estilo, este pintor, este dibujante. Y a veces el estilo no es otra cosa que las limitaciones asumidas, ¿no? Del autor. Entonces dices, pues yo trabajo mejor el blanco y negro y trabajo siempre el blanco y negro. Y entonces esa foto pues tiene ese drama, tiene esa acción, tiene ese movimiento. Y cuando yo la mando al concurso Fuji, pues el jurado fue Pedro Valtierra, ¿no? O sea, el presidente del jurado. Y tú ves la foto y dices,
pues por algo le gustó a Pedro Valtierra, porque es del estilo de Pedro Valtierra. Yo digo, pues Pedro Valtierra es un fotógrafo que yo tengo toda mi vida viendo, ¿no? Es una de tus referencias. Y que toda mi vida, o sea, cuando yo empecé a tomar fotos, pues de alguna manera lo imitas, ¿no? Ajá. Y entonces hay esa especie de eco y esa especie de juego, ¿no? Y fue muy bonito, te digo, esos últimos años de lograr con trabajos como esos, con proyectos como ese, pues enunciar, y finalmente todo está, o sea, la fotografía, la imagen, la investigación, los textos académicos, los textos periodísticos, la ficción, todo está encadenado, o sea, todo se está siempre de alguna manera entrecruzando y enriqueciendo de un lado hacia otro. Uh-huh. Y creo que eso es lo que hace que disfrutes lo que haces, ¿no? Y que le impongas esa pasión y ese gusto, ¿no? Porque sí es un trabajal, ¿no? Te digo, tú me dices que haces 10 entrevistas ¿cómo le haces? Yo, pues te gusta platicar, sí, te gusta conocer gente. Uno aprende mucho de eres extrovertido. Y uno va encontrando esos... Vuelvo al inicio de la entrevista para ir cerrando. Uno va encontrando esos... utilizabas la palabra nudos. Sí, estar anudado, estar entretejido. Ajá. Cómo se van entretejiendo campos que no necesariamente o vistos desde otro lugar quizá no se veían con la posibilidad de encontrarse. Exacto. Y uno va encontrando, o uno lo va haciendo a su manera el camino, ¿no? También. Sí, vas encontrando esos vínculos, o los vas encaminando también. Ajá. Sí. Y pues seguimos. Hay unos proyectos para este año. Te quería comentar, quería compartir. Hopper, bueno, fue un libro que tuvo un impacto bien fuerte, pues fue reseñado en muchos periódicos de todo el país. Me llamaron de un museo de Monterrey, les interesó mucho la investigación y empecé con un grupo de curadores a trabajar. El proyecto ya lleva 2 años. Viene por primera vez en la historia, viene la exposición de las piezas de Edward Hopper que estaban en los museos de Nueva York. Ajá. Vienen a una exposición a México. Okay. ¿Se puede decir? Todavía no se puede decir el museo, pero la primera exposición es en mediados de 2026 en la Ciudad de México. Okay. Es una exposición que va a ser itinerante, probablemente venga a Monterrey y a Estados Unidos. Perfecto, para estar pendiente. Es una cosa que me tiene muy contento y que va a ser pues histórica, ¿no? Porque vamos a ver por primera vez esas acuarelas que estaban guardadas realmente, o sea, aparecen en los catálogos, pero han sido exhibidas muy pocas veces. Ajá. Las acuarelas sobre Saltillo de Edward Hopper y de Monterrey. Pues muchas gracias. No, yo encantado, Jesús, por esta charla tan estimulante, y agradecerte siempre y felicitarte por este proyecto y por esta energía que de veras. No, te agradezco. Gracias, Jesús. Y a leerte, nos quedamos pendientes. Me llevo este libro. Tienes umbrales. Y tengo pendiente para buscar Edward Hopper. Edward Hopper se agotó la primera edición en 2026. El próximo año sale la segunda edición aumentada. Ajá. Ahí con otros datos sale la segunda edición, que también estoy muy contento. Para buscarla. Y Yo Judas es la que sí está todavía. Ahorita te digo dónde está Yo Judas. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias también por acompañarnos en esta entrevista de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Dorali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, que nos sigan en las redes sociales para que no se pierdan de los contenidos que aquí generamos para ustedes, y nos escuchamos en los siguientes episodios. Hasta luego.